Buenas noches. Dios les bendiga de manera abundante, de manera especial. Gracia y paz sean sobre cada uno de ustedes y sus familias. Sean todos muy bienvenidos a Matrimonios, Parejas Extraordinarias. La mejor excusa para que tú y tu cónyuge se conecten cada viernes a fin de disfrutar de un espacio, de un contenido dedicado a mejorar tu relación de pareja, con un contenido de orientación, de consejería, de guía. Y hoy, viernes 23 de junio, tenemos un programa desarrollado para quienes buscan agregarle día a día valor a su relación de pareja. Y para ello, este viernes se conectan a esta transmisión para conocer todos esos temas que nosotros platicamos relacionados a la relación de parejas. Así que un servidor con ustedes, Ruster Peña y Erika Domínguez, les damos la bienvenida este viernes. Queremos que sean bendecidos y que este tema que traemos el día de hoy pues sea de bendición para tu matrimonio. Así es, y el tema es las diferencias a nuestro favor. Las diferencias a nuestro favor. Y es que la realidad, la unidad no es sinónimo de uniformidad, ¿verdad? No es sinónimo, son conceptos muy diferentes. ¿Por qué cree usted que Jesús, por ejemplo, eligió 12 hombres con personalidades diferentes para que fueran sus discípulos? ¿Por qué? Yo creo en lo particular que se debió a que no deseaba uniformidad, sino unidad, donde cada uno fuera complemento del otro en el trabajo, en la misión, para cumplir los propósitos divinos. Entonces, de la misma manera, en el matrimonio existe una sustancia diferente, digámoslo así, entre unidad y uniformidad. Definitivamente el propósito de Dios es que seamos uno, pero jamás quiso, planeó, buscó o deseó que fuéramos iguales. Evidentemente nunca quiso que fuéramos iguales. Y digo evidentemente porque cuando usted ve a su alrededor, usted no va a ver a nadie que sea igual que usted. Igual no. Las diferencias están para complementos de cada uno de nosotros y así fortalecer nuestra efectividad en el servicio al Señor en nuestra vida. Es lamentable que en el mundo real del matrimonio las diferencias hayan llegado a los matrimonios o hayan ocasionado un delirio y es así que no es la voluntad de Dios. Es así que no es la voluntad de Dios. La diferencia son parte de nuestra humanidad. Las diferencias son partes que forman nuestro sentir de ser humano. Somos diferentes por naturaleza. Jamás existirá una pareja que no tenga diferencia. No hay. La clave está en el hacer que esas diferencias, que esas discrepancias, que esas cosas que no son similares, no sean una fatalidad, sino que sea algo enriquecedor en la relación
de pareja. Hay pasos muy concretos que podemos dar para hacer que las diferencias jueguen a nuestro favor y no en contra nuestra. Hay que buscar las diferencias a nuestro favor. En nuestra plática pasada, por ejemplo, quizás usted haya comprobado que usted es muy diferente de su cónyuge. Usted puede viajar hacia acá abajo en la plataforma, en Facebook. Usted va a buscar la plática pasada y va a ver eso. Posiblemente usted haya encuentre que es muy diferente de su cónyuge en determinados aspectos de la personalidad y de ciertos patrones de conducta, ¿verdad? No solamente en lo físico. El segundo paso es la identificación de aquellas diferencias que ocasionan dificultades, que ocasionan problemas entre nosotros. Entonces es probable que en determinadas áreas pues haya aprendido a convivir en armonía con sus diferencias. Por ejemplo, si a uno le gusta cocinar y el otro prefiere lavar los platos, entonces es sencillo disfrutar de esas diferencias. Sin embargo, existen diferencias que provocan discusiones y son motivo constante de irritaciones para ambos. No siempre sucede tan fácil como el ejemplo que acabo de poner. Por ejemplo, un hombre comentó diciendo: soy impulsivo y mi esposa es pasiva. Acepto nuestras diferencias, pero lo que a mí me molesta es que ella no se defiende en su trabajo y permite que su jefe le trate como si fuera cualquier persona. Cuando uno logra identificar lo que le molesta, escuchen esto, cuando tú logras identificar lo que te molesta, lo que te irrita, lo que te incomoda, estás dando un importante paso en el desafío de deleitarte en las diferencias. Estás aprendiendo a ver esas diferencias, a identificarlas. El siguiente paso que hay que conocer es: ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué me molesta aquello? ¿Por qué me siento de tal o cual forma? ¿Qué hay en mi interior, en mi historia y en mi sistema de creencia que hace que la conducta de mi cónyuge me cause irritación? ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Verdad? Y trato de buscar las razones para eso. La mayoría de las veces la respuesta la hallamos en el pasado, en nuestras vivencias pasadas, en nuestra crianza, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, ¿verdad? Nos educaron para pensar, oigan esto, y reaccionar de cierta o X manera, X forma. Entonces, nosotros solemos frustrarnos cuando entonces descubrimos que nuestro cónyuge no concuerda con nuestro sistema de creencia, de conducta, ni con nuestro pensamiento, nuestras maneras o modelos de conducta. Como no concuerda con eso, entonces vienen los problemas. Pero cuando comprendo mis sentimientos y descubro las cosas que me causan irritación y sé lo que me molesta, entonces puedo revelarme, puedo identificarme, explicarme a mi cónyuge. Puedo explicar a mi cónyuge todo el motivo del por qué esto me irrita, de por qué esto me molesta, etcétera, etcétera. Porque ya lo conozco. Esto crea un ambiente, un buen ambiente para poder conversar acerca de nuestras diferencias y así hallar alternativas de respuesta. Vamos a hablar un poco de esto, pero ya como con ejemplos, ¿verdad? De la vida práctica. Por ejemplo, un esposo emprendedor. Ese esposo emprendedor que mencionamos antes, descubre que fue educado por una mamá y un papá
ambos impulsivos, que le transmitieron el concepto de que, escuchen esto, hay que ser así para ser alguien, y si te dejas atropellar por los demás, no eres nadie. Entonces, tienes ese chip aquí, y es un mensaje, digamos, subliminal. Al analizar ese trasfondo, es sencillo poder entender la causa de la irritación de este esposo. No quiere estar casado con un o con una don nadie, pero es por esto que arrastra, ¿verdad? En realidad, lo que ve afectado no es a ella, es su propia autoestima, y se ve reflejado en ella. Entonces, uno muchas veces se cuestiona, ¿por qué esto me molesta tanto? Es posible que uno, por haber sido criado en la frugalidad, o sea, en la economía, buscando ser súper ahorrativo, posiblemente uno se sienta molesto de que el cónyuge disfrute o le guste hacer las cosas costosas, y entonces piensa que es pecaminoso gastar mucho dinero. Quizás creció en la pobreza y le faltaron cosas esenciales, y ahora vive con el miedo, con el temor de que si no es ahorrativo hasta los huesos, ¿verdad?, puede ocurrirle lo mismo de nuevo, y también a sus hijos. Esto pasa mucho, esto pasa mucho, pero una vez que se haya analizado lo que se piensa y lo que uno siente en cuanto a lo que uno le molesta y el por qué, entonces uno está en condiciones de poder conversar con el cónyuge respecto de eso y decirle pues cuáles fueron sus carencias, cuáles fueron sus necesidades, por qué se comporta de tal o cual manera, cuáles han sido sus experiencias, ¿verdad? Entonces reconocemos que una de las características de la buena comunicación es el uso de frases, recuerden que de preferencias propias. Por ejemplo, comenzar una conversación diciendo yo creo que esto se debe a esto y esto y lo otro, yo pienso que, me parece que, no iniciar la conversación, es que tú tienes la culpa por esto, lo que pasa es que tú, esto, y cuando pasa esto es que tú, lo otro. No, nuestra conversación siempre debe buscar características, la característica de poner frases propias, comenzando desde mí, ¿verdad? Entonces, el propósito es, al fin y al cabo, explicar a tu cónyuge las razones por las que crees sentirte molesto ante ciertas conductas de él, de ella, ¿verdad? Pero explicarlo de una manera en donde tú puedas exponer la situación sin tener que martillar la vida del cónyuge, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es bien importante este tema, Rooster, porque muchas veces no nos abrimos, ¿no?, a nuestro cónyuge, y hay conflictos, hay roces, y pueden llegar hasta separarse emocionalmente, como lo hemos hablado en otros temas. Emocionalmente no hay conexión, pero por ese tipo de roces, ¿no? Y uno, a lo mejor la persona que tiene el problema no se ha analizado, no ha llegado a este punto, ¿no?, de que todo su coraje, todo lo que él hace o lo que ella hace, los arranques que tiene, es por el contexto que viene arrastrando, ¿no?, que vio en su casa, cómo lo trataron, que en su casa no había a lo mejor una economía fluida, y entonces uno crece con eso, ¿no? Crece con eso y no se da la oportunidad de poder conocer, de poder disfrutar. Incluso tú hablabas de un ejemplo, ¿no?, de una persona que no le gusta que gasten porque fue una persona
que tuvo carencias de niña o en su infancia, y no se dan la oportunidad de que si hay dinero, de irse a comer una buena comida, de irse a unas buenas vacaciones, ¿no? Sino que busca las cosas más baratas o las ofertas, o no sé, ¿verdad? Cosas así. Entonces eso es bueno, entender que si yo tengo algún conflicto con mi carácter, conmigo, pues tengo que remontarme qué pasó atrás, o sea, por qué yo soy así, por qué no ha habido un cambio en mí, por qué trato a mi esposa de tal manera o a mi esposo de tal manera. O sea, tiene que haber, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Una introspección, o sea, mirarte a ti. Así es. Para que, como dice el tema, ¿no? Para que nuestras diferencias sean a nuestro favor, pero sabiendo, hace que agarrando al toro por los cuernos, ¿no? Sí, sí, y aquí queremos enfatizar que no estamos indicando que el ser frugal, el ser ahorrativo, sea algo dañino. No. Lo que estamos es colocando ciertos ejemplos, porque todo hacia el extremo es un problema, ¿no? Es un problema. No es eso que queremos transmitir, sino el hecho de que se busque el motivo, la causa, la raíz de por qué mi cónyuge se comporta de X o cual forma. A eso es a lo que nos referimos, porque el polo opuesto también sería todo un show, sería todo un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, a José le molestaba que desde que se casaron su esposa no accediera a la cama a la hora que él consideraba que era razonable. Sufría cuando ella prefería quedarse a mirar televisión o leer un libro hasta la medianoche. Y esto hacía que su esposa Irma, se sintiera contraída con las reclamaciones de su esposo. Estos nombres que colocamos aquí son ficticios, ¿verdad? Cuando José se puso a analizar el problema, descubrió que el verdadero motivo de su enojo nada tenía que ver con que ella se quedara levantada hasta tarde, sino que él sentía que ella no lo amaba porque no veía satisfechas sus necesidades sexuales. De modo que cuando él pudo comenzar con su esposa toda esta cuestión de manera franca, pusieron en la mesa todo en claro, que la solución no estaba en que ella modificara sus hábitos nocturnos, sino en hallar el modo de satisfacer las necesidades sexuales de ambos. De esa manera ella siguió siendo vespertina y él matutino. Hay gente que tiene una vida vespertina o nocturna y otras personas tienen una vida matutina, pero al estar satisfechos en el aspecto emocional y sexual, él no se iba a la cama resentido ya, sino agradecido por tener una esposa que lo amara a pesar de la diferencia. Entonces, las dificultades que surgen de la diferencia pueden resolverse. Todas las situaciones que surgen por cosas diferentes que tenemos o por situaciones distintas que nosotros contemplamos, o maneras o formas de percibir las cosas distintas, esos problemas que surgen a causa de esas discrepancias pueden tener solución. Es verdaderamente lamentable que muchas parejas hayan invertido todas sus energías, toda su fuerza, ¿verdad?, en tratar de hacer cambiar al otro para que no hayan diferencia entre ellos. Eso es ridículo, es absurdo, ¿verdad? Esto jamás va a prosperar. Si uno logra aceptar las diferencias del otro, entonces dejará de condenar al otro por ser diferente a uno. Solo de esa manera se arriba a una solución.
Ambos nos sentiremos aceptados como personas y libres de ser quienes somos dentro de la relación. De hecho, Jesús expresó claramente en cierta oportunidad en el libro de Juan 15:5 que dice: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Algunos hemos procurado, pero sin éxito, evitar que nuestras diferencias nos separen. Necesitamos de la sabiduría divina para poder comprender y usar nuestras diferencias de manera constructiva. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago 1:15, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Y una conversación franca y sincera con tu cónyuge puede llevarles al reconocimiento de esas mutuas diferencias, porque todos tenemos diferencias. Entonces, esa conversación franca y sincera, eso elimina el espíritu de conflicto, ese ambiente conflictivo, lo disipa definitivamente. ¿Para qué? Para poder crear un sentimiento de empatía, no de simpatía, empatía, en donde me coloco en los zapatos del otro, donde trato de apreciar o de percibir, buscar la manera de conocer al otro. Entonces, cuando uno puede decir lo siguiente: reconozco que soy una persona con hábitos matinales y que mi cónyuge tiene hábitos nocturnos, pero nadie es mejor que el otro. Cuando tú reconoces esto, cuando yo reconozco esto, habré dado un gran paso para conseguir gozarme en medio de esas diferencias, en medio de esas debilidades. Entonces, una vez que la pareja se una en busca de soluciones, porque este es el caso, tenemos que unirnos para buscar soluciones. No es un solo extremo que va a tratar de buscar por sí solo. No. Una vez que la pareja de esposo, esta relación matrimonial, relación de pareja, se une en busca de soluciones, entonces está abierta la posibilidad de realizar todos los ajustes para que las diferencias obren en favor de su relación, porque se unen en búsqueda de la solución. Entonces, ¿qué cambio puedo yo hacer para hacerle la vida más fácil? ¿Qué cambio? Y me preguntaré yo, ¿qué cambio debo yo hacer, puedo yo hacer, necesito hacer para que la vida de Erika sea más fácil? Y es una excelente pregunta para comenzar en una relación. ¿Qué puedo hacer para hacer tu vida para hacer tu día más fácil, para hacer tu vida más llevadera? Entonces, expresen sugerencias específicas para uno poder vislumbrar, para uno poder visualizar un progreso. Es necesario hacer ciertos ajustes. No podemos hacer lo mismo siempre para tener un resultado distinto. Eso es lo más cercano a la locura, decía alguien. Tenemos que hacer ciertos ajustes. No es que uno cambie por completo sus hábitos y características generales, no es a eso que nos referimos, sino que modifiquemos ciertos aspectos de nuestra conducta de manera voluntaria para hacerle la vida más fácil al cónyuge. ¿Qué ajustes debo hacer en mí, en mi conducta, en mi forma de conducirme, para poder hacer la vida más fácil a mi pareja? Preguntaría ella, preguntaría él, se preguntaría. Entonces, el propósito, al fin y al cabo, es llegar a disfrutar de las diferencias y hacer que sean una cuestión positiva en el matrimonio. La realidad es que todos nosotros necesitamos pasar tiempo con otras personas, pero también disfrutar de un tiempo a solas y también disfrutar de nuestra pareja, todos. Si uno rescata los aspectos positivos que tenemos, en vez de deplorar los negativos,
y sacar a la luz todo lo negativo que tenemos, podría uno gozarse en las diferencias. Entonces, una de las mayores promesas de las Escrituras, de la Biblia, es cuando nosotros leemos en 1 de Juan 5:14, que dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Está qué interesante, el creador por excelencia, así dice, ¿no? Entonces, si oramos en la voluntad del Creador, tenemos la certeza de que Dios responderá nuestras peticiones, nuestras oraciones. Si le pedimos que nos ayude a identificar y a subsanar la mayoría de nuestras diferencias, estaremos con seguridad orando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él desea que logremos hacer que nuestras diferencias redunden a favor del matrimonio, a favor de nuestra relación matrimonial. Y eso se ejemplifica en 1 de Corintios 12, cuando Pablo indica que Dios ha provisto a los creyentes de distintos dones y habilidades. Él afirma que estos dones son para el bien de los demás, ¿sí? Es decir, que los dones espirituales que Dios ha entregado a cada uno son para el bien de todo el cuerpo de Cristo. No somos todos iguales. De hecho, ninguno somos iguales, sino que tenemos habilidades diferentes. Aún así, cada persona desempeña un papel de suma importancia dentro de la congregación. La diferencia existe para que nos complementemos, trabajemos juntos en coinonía, en armonía, y permitamos que cada uno ejerza sus dones y cumpla con esa función, ¿verdad? Entonces, el matrimonio sigue ese mismo modelo. Nosotros tenemos que reconocer que nuestras diferencias son dones divinos, definitivamente, por lo que nosotros debemos procurar y permitir que cada uno use esa personalidad única que Dios le dio en beneficio de la pareja, no en destrucción o en degradación, sino en beneficio de la pareja. Cuando le pedimos ayuda a Dios con este objetivo, estaremos entonces orando de acuerdo con la voluntad divina. Entonces, por lo tanto, sabemos que Él nos oye y Él nos responderá también. Lo que necesitamos pedir en oración es que Dios nos ayude a comprender y aceptar las diferencias de nuestra pareja, como también a descubrir la manera de que las diferencias se constituyan en algo que le sume al matrimonio. Es algo que ella sabe que yo no sé, pues es algo que va a sumar, y viceversa, ¿verdad? No vamos a orar, no vamos a pedir para que Dios cambie a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y lo haga parecido a nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, la oración es para nosotros poder pedirle ayuda divina para analizar las dificultades que nuestras diferencias han ocasionado y para poder convivir juntos y en armonía. Para eso es la oración. Porque las diferencias deben estar, van a seguir. Entonces necesitamos prestar atención a la adversidad de Pablo en Romanos 15:7, cuando él dice aceptarse mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Aceptarnos unos a los otros en nuestras diferencias es dar un paso enorme en el crecimiento espiritual y matrimonial. Mira, por ejemplo, número 1, un ejemplo, pero ¿podemos ciertamente gozarnos en las diferencias? Veamos el caso de Carlos, un espontáneo esposo, y Lucía, una mujer muy planificadora.
con Carlos. Cuando estábamos recién casados, nuestras vacaciones eran desastrosas, dice Carlos. Semanas antes, ella, mi esposa, me perseguía con que reservara habitación en un hotel y comprara entradas a los espectáculos, pero jamás lo hice. Mi idea era subir al auto y dejarme guiar por los carteles y anuncios publicitarios. Si hubiera algo que valiera la pena conocer, seguro que habría un cartel indicándolo. Ya buscamos un hotel por la noche, no hace falta hacer reservas, mientras uno pague la habitación aparece. Vean este pensamiento. Los únicos hoteles que se llenan son los más baratos y de todos modos no me interesa ir allí. De todas maneras detesto admitirlo, pero en ocasiones ya era la medianoche y seguíamos tratando de conseguir habitación. Ambos estábamos cansados, nerviosos y sin ganas de hacer el amor. Esas no eran vacaciones. Y dejar todo a última hora, entender que todo se consigue ahí en el medio, espontáneamente, que a medida que va avanzando pues lo hacemos, vamos, le echamos gasolina y en el camino resolvemos. Esa es la manera de pensar de Carlos. Pero luego tomaron la decisión de cambiar. Y ahora sí disfrutamos de verdaderas vacaciones. Escuchen esto. Lucía comienza a planificar un año antes. Un año antes. Consigue todas las guías de turismo que puede y elige excelentes hoteles a los mejores precios. Cuando todas las guías de turismo que puede las tiene y ahora llegan a sus vacaciones. Hasta saben, cuando llegan ahí al hotel, hasta saben el nombre de cada uno de ellos. Ahora dice Carlos, yo me ocupo de que hagamos 2 o 3 cosas en la semana que surjan de manera espontánea. 2 o 3 cosas, no todo. Eso me encanta. Allí me siento a mis anchas. Hemos hecho cosas increíbles. Atletismo, andar en trineo tirado con perros, nadar sin ropa en el mar a la medianoche. Esas sí fueron verdaderas vacaciones. Ya no perdemos tiempo en buscar un hotel para terminar discutiendo. La verdad es que nos gozamos en nuestras diferencias. O sea, 2 planificadores muy difíciles se junten, ¿verdad? 2 espontáneos muy difíciles se junten. O sea, imagínate dónde llegarán 2 espontáneos, a ningún lado. Y 2 planificadores pues vivirían estrictos todo el tiempo, ¿no? Y atareados todo el tiempo. Pero por eso hay una balanza, ¿no? O sea, Dios no se equivoca y por eso balancea al uno con el otro, pero a veces nuestras diferencias nos hacen creer que nosotros somos los que tenemos la razón y que tú debes de cambiar todo, pero no, o sea, las diferencias tanto para ti como para ella o para él o para ella tienen que ser un equilibrio, ¿no? Te van a equilibrar a ti para que puedas ser una mejor persona en el futuro. Claro, y el convivir mejora, porque ellos ya disfrutan cuando se habla de vacaciones ya disfrutan, a diferencia de al principio, que cuando se hablaba de vacaciones decían, híjole, y ahora, ¿no? Va a pasar lo mismo, o tenían en su pensamiento, pues debido a las malas experiencias, no, pues vamos a lo mismo otra vez, qué triste, ¿no? Entonces, en este caso, la que realmente puede tener la facultad o esa ventaja de poder ayudar, pues era su esposa, ¿verdad? Entonces, veamos ahora el caso de Gladys, la artista desorganizada, y Armando, el ingeniero prodigio y ordenado.
En toda mi vida jamás pude recordar dónde dejaba la llave del auto, decía ella. Las debo haber perdido o dejado en el interior del coche unas 20 veces, más o menos. Mi padre, que era muy paciente, guardaba al menos 4 juegos de llave. Cuando lo llamaba de día o de noche, a la hora que fuera, venía a mi rescate con un nuevo juego de llaves. ¿Sí? Pues sucede que durante el primer año de matrimonio, ella perdió las 7 llaves. Las 7. Entonces ellos tuvieron que cambiar la combinación de la cerradura de la casa todas esas veces, porque tenía las llaves del auto junto con las llaves de la casa. Entonces Armando, su esposo, estaba vuelto loco y sin idea, y le daba sermones a ella, la aconsejaba de que llevara unas llaves extras en la ropa interior, pero se le olvidaba, ¿no? Y dice ella que llegó a pensar que un momento a otro Armando le iba a decir: ¿sabes qué? Dejemos esto, nos vamos a divorciar, ya me tiene cansado, por culpa de las llaves. Decía ella: me sentía terriblemente mal porque reconocía que debía ser más responsable, pero no tenía ni idea de qué podía hacer. Una noche le dije a Armando que reconocía que esa era una de mis debilidades, por decirlo de alguna u otra manera, y que necesitaba de su ayuda. Le pedí que con su mente de ingeniero me ayudara a hallar una solución. Y dice ella, me dejó sorprendida con lo que hizo. Escuchen esto. En primer lugar, cambió el auto por uno de esos autos que tienen una combinación eléctrica de números para abrir la puerta, de modo que no necesitaba llave. Y como ella se dedica a la música, no tiene problemas en memorizar números. Entonces se le hacía fácil poder recordar la combinación. Luego, él, Armando, adosó las llaves al contacto de una pelota de tenis que ella se comprometió a no sacar del auto. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate, ¿quién querría andar con una pelota de tenis en el monedero? ¿Quién? O sea, eso se ve ridículo, se ve raro. Entonces siempre ella dejaba la pelota de tenis tirada en el piso del auto, de modo que la encontraba con facilidad al meterse dentro del auto. En cuanto a las llaves de la casa, Armando sale temprano y las deja en un lugar secreto. Jamás se olvida de hacerlo. Cuando ella regresa, las usa y las deja en el mismo sitio. Y si se le llega a olvidar de hacer eso, Armando tiene 6 juegos extras de llave. De modo que el año pasado solo a ella se le olvidó en 3 ocasiones. Y pues está excelente. 3 contra 7, pues ya es un avance, ¿no? Entonces seguro que Armando querría que ella fuera más organizada, pero ella sabe perfectamente que disfruta de la música junto con él, y que él sabe que la creatividad y la desorganización a veces van de la mano. O sea, la gente que es muy creativa, muy creativa, por lo regular tiene esa situación de no ser muy organizado. Entonces dice ella que está muy contenta de haberse casado con su esposo. No soportaría, dice ella, haberse casado con alguien como ella misma. ¿Sí? O sea, está tremendo. O sea, tú verte al espejo y amarte tú mismo, y quererte tú, y aconsejarte tú mismo, y caminar tú mismo, y llevarte a pasear tú mismo, y ir al altar contigo mismo, está bien extraño, bien no tiene ningún sentido. Dios sabe cómo hizo las cosas excelentes. Somos diferentes por eso. En las diferencias encontramos plenitud. La realidad. Entonces, dice ella, nos pasaríamos el día buscando las llaves si me hubiese casado con una persona igual que yo. Imagínate.
Entonces Armando y ella ciertamente les gustan sus diferencias y disfrutan de ellas. Entonces, finalmente todas a las diferencias, señores, tienen el potencial de ser disfrutadas. Todas las diferencias. Si de verdad nosotros creemos que la intención divina con esto es que nuestras diferencias se complementen, entonces vamos a procurar que así sea. Que así sea, que esas cosas que a mí me faltan, las tiene Erika, esas cosas que tiene Erika, que a Erika le faltan, las tengo yo. Entonces es un complemento. ¿Sí? Así es. Es un complemento que debemos de buscar en nuestro cónyuge, ¿verdad? Que no debemos de buscarlo en otro lado y hablar. Siempre hemos dicho en estas pláticas que es bien importante la comunicación entre el matrimonio. De verdad tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar, a no pensar que él sabe lo que yo quiero o no, o ella pensar lo que él quiere, no. Háblenlo, exprésenlo y verán que va a haber un cambio en ustedes, un cambio en su matrimonio, y todo eso va a ser para bien de su familia, de sus hijos, del ambiente, de la casa y todo eso, ¿verdad? Así que pues qué bueno que nos acompañaron en esta hora, este viernes. Nos da mucho gusto estar con cada uno de ustedes y pues nada, los invitamos este domingo a nuestro servicio dominical en Bosques de Viena, Manzana 125, lote 15, departamento 2. Así es. Queremos que Dios le bendiga de una manera rica, abundante, de una manera especial. Que usted disfrute su relación matrimonial y disfrute de las diferencias. Que tenga muy buenas noches. Bye. El horario es de 10 a las 10 empezamos la oración y a las 10:30 comenzamos nuestro servicio. Así es. Nos vemos. Disfrute la noche. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Les bendiga.